En este video conoceremos los principales elementos que componen el lenguaje sonoro, así como sus usos en el audiovisual y el cine. No ahondaremos demasiado en la historia del sonido en relación con el audiovisual, ya que hemos mencionado algunos datos relevantes en nuestros videos anteriores. Sin embargo, les dejaré algunos enlaces adjuntos con textos y videos que los pueden ilustrar más al respecto. Aunque desde los inicios del cine ya se realizaban acompañamientos musicales e inclusive narraciones para las películas, al aparecer los soportes y la posibilidad de registrar sonido directamente en las películas, las posibilidades de uso y diseño se ampliaron. Sin embargo, también limitaron nuevas experimentaciones en cuanto a lo narrativo y visual, especialmente por el uso constante de los diálogos, en algunos casos demasiado expositivos. Para comenzar, aunque podría ser más amplia su clasificación, podríamos hablar de 4 elementos principales del lenguaje sonoro. Los diálogos o la voz, en un sentido más amplio, ya verán más adelante el porqué. Asimismo estarían los efectos sonoros, ambientes y ruidos, la música y por último el silencio, porque sí, el silencio es más importante de lo que parece. Comúnmente en el audiovisual y el cine, a la captura de sonido en campo, en las grabaciones o en el rodaje, se le denomina sonido directo, que básicamente contiene todos los elementos sonoros que aparecen en cada plano, incluyendo los diálogos, el sonido ambiente e inclusive los efectos. En algunos casos, este sonido directo funciona solo como una referencia, porque en algunas ocasiones se hace una gran reconstrucción del sonido en la postproducción. Esto sucede principalmente en las grandes industrias. Nosotros todavía debemos tratar de rescatar lo que más se pueda en la grabación. En el proceso de rodaje o grabación tendríamos que destacar algunos elementos que se capturan allí, aunque también pueden ser recreados en la postproducción. En primer lugar estaría el room tone, cuyo nombre nunca he escuchado en español. Hace referencia al sonido natural de un lugar, una habitación, una sala vacía. He de destacar que cada uno de estos espacios poseen un room tone diferente. Son usados principalmente para tapar sonidos indeseados. En algunos casos el room tone es confundido con el sonido ambiente. Sin embargo, este último solo comparte la característica de que se captura en un entorno real, pero lo que se busca con estos sonidos es recrear un lugar espacialmente, dar verosimilitud y realismo, como el sonido de una ciudad, los autos transitando, el sonido de un bosque, una fiesta, etc. Dentro de los efectos podríamos incluir a los sonidos incidentales, que son todos aquellos producidos por los personajes, el movimiento de la ropa, los pasos, los sonidos productos de la manipulación de objetos, las puertas abriéndose, etc. Comúnmente son recreados en un estudio por los llamados artistas Foley a través de distintos elementos, en muchos casos cotidianos o creados por ellos mismos. En cuanto a los diálogos, como ya lo mencionaba al inicio, en algunas ocasiones, haciendo mal uso de estos, terminan redundando con la imagen, sobreexplicando las situaciones e inclusive las sensaciones que se generan. Son más interesantes aquellos diálogos que de manera implícita ya reflejan detalles sobre el comportamiento o la personalidad de los personajes. Por otro lado, en el documental, aunque la voz en off ha tomado en algunas ocasiones estas características de redundancia, también permite establecer una reflexión sobre las imágenes y plantear ideas alternas a la imagen mostrada. Pero como dice la fórmula, para hablar de algo en Colombia hay que hablar de la guerra, y para hablar de la guerra hay que hablar de ejércitos, de muertos, de cementerios. Por último, en el caso de la música, dependiendo del género audiovisual, su uso será menor o mayor, especialmente porque en algunos casos condiciona completamente las sensaciones que genera la música, inclusive llegando a superarlas. Los invito a ver una película de drama sin sonido y notarán la diferencia.
Por el contrario, cuando la música crea una atmósfera determinada y acompaña las sensaciones desde un segundo plano, hay un uso correcto de dicha herramienta. En algunos casos y en otros formatos, como en la publicidad o los videoclips, puede marcar el ritmo del montaje o la edición. Precisamente para evitar que las imágenes no conecten con el espectador e impedir su aburrimiento, hay películas en las que nunca hay silencio. Hey, we'd be going in short-handed, you know? Look, he's still got the stones. Tanto la música como algunos otros sonidos pueden ser diegéticos, es decir, que es originado por algún objeto dentro del plano, como un instrumento musical o una radio. Like it? Yeah, it's cool. Alright, you can keep the mix if you want. Really? Our coverage of this breaking story begins with New York's Jessica Abo at the scene. Y también extradigéticos cuando hacen referencia a aquella música o sonidos que no provienen de una fuente real en el plano. Había una vez, en un reino muy, muy lejano, Una voz en off podría ser extradiegética, si es que pertenece a alguna especie de narrador, por ejemplo, o en general toda la música de las películas. Por último, mencionar que el silencio también hace parte fundamental de una producción audiovisual, no simplemente como una pausa o descanso de los diálogos, sino como un recurso para expresar o generar sensaciones como la tensión o el drama. Les dejo adjuntos algunos links para ampliar información sobre los elementos y usos del sonido en el audiovisual. Nos vemos a la próxima.